Bueno muchachos, muy buenos días. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos que alcanzamos a ver en la última sección en clase del colegio. Recuerden que estamos viendo el tema de la composición visual. Bueno, nosotros habíamos definido la composición como esa organización general que se le da a una serie de elementos. Habíamos dicho que el término de la composición puede ser aplicable en muchos ámbitos, pero nosotros estamos hablando obviamente desde una perspectiva más estética. Sí, en la parte artística nos vamos a centrar en la composición que tiene que ver con lo visual, ¿sí? Elementos visuales que dan lugar a la conformación de imágenes más complejas. Entonces aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un afiche. Bueno, elegí pues esta temática porque pues es algo que nos está afectando en este momento. Entonces muy bueno que aprovechemos para leer estas recomendaciones que nos dan acerca de este tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante? Nosotros, primero que todo, debemos entender que hay unos elementos mínimos que nosotros primero tenemos que diferenciar. Entonces, habíamos hablado de que los elementos básicos son, por ejemplo, el punto, son la línea, la forma, el espacio, la textura, el color, y que las formas en sí tenían también un contorno, que el espacio, por ejemplo, que ya mencioné, podría ser un espacio negativo, un espacio positivo. Entonces todos esos elementos conjugados, si se saben dominar, si se saben distinguir y si se saben manejar, pueden dar lugar a una imagen como este tipo. Por ejemplo, dándole una mirada superficial, para tomar este tipo de decisiones, por ejemplo, de dónde ubicar un título, de dónde ubicar un subtítulo, elegir el tamaño de la letra, definir dónde voy a ubicar esta ilustración, definir qué tamaño va a tener esta ilustración, por ejemplo, por qué yo ubiqué esta ilustración en forma circular en la parte inferior izquierda. Todo este tipo de decisiones hacen parte de un conocimiento que yo tengo de esos elementos. Entonces yo, por ejemplo, para definir dónde pongo este elemento, yo tengo que elegir un punto en el espacio, ¿sí? Entonces yo ya ahí me empiezo a dar cuenta si funciona mejor a este lado, si funciona mejor a este lado. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hicimos unos ejercicios con unas pinturas y ustedes me decían, vea, esta composición se ve agradable a nuestros ojos por este motivo. La composición de esta pintura se ve un poquito más pesada por este motivo. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos hecho un análisis. Entonces, vamos a ver estas imágenes. Por ejemplo, el hecho de que yo haya tomado la determinación de ubicar este elemento acá tan oscuro y compensar un poquito con este elemento en la parte inversa del espacio, ¿cierto? Aquí está en la parte superior izquierda y aquí está en la parte inferior derecha. Entonces, todo ese tipo de decisiones a la hora de yo componer una imagen hacen parte de un estudio, ¿sí? De un estudio muy profundo de esos elementos básicos de la composición. Entonces, muchachos, el proyecto de este logro yo ya les había comentado que es la elaboración de un afiche, ¿cierto? Entonces, y el primer paso que nosotros debemos hacer es determinar cuáles son esos elementos que hacen parte de una composición visual. Luego vamos a estudiar unas leyes, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de que podrían existir una serie de leyes que nos ayudaban a tomar mejores decisiones en cuanto a la organización de unos elementos. Entonces luego vamos a estudiar algunas leyes que van a regir nuestras composiciones y por último vamos a hacer un trabajo práctico, un trabajo aplicativo que consiste en la elaboración de una ficha. Entonces el proyecto del logro es realizar una ficha, que ya en su momento yo les diré pues cuáles son las bases. Yo les termino de mostrar aquí este afiche. Miren cómo se organizan los elementos en cada caso, cuáles composiciones son de pronto más estáticas, que generan como más impacto visual, que los elementos se ven como más estrictos en su organización, cuáles de pronto se ven más, cuáles composiciones se ven más dinámicas, sí, que el ojo de pronto se entretiene, por decirlo así, observando mejor estas composiciones. Otras resultan más pesadas para nuestra vista, otras el impacto es diferente en cada caso, ¿cierto?
Entonces, bueno, muy bueno que ustedes empiecen como a mirar esos detalles. Bueno, muchachos, entonces voy a cerrar aquí. Listo. Entonces, ustedes en la guía, ¿sí? En la página 11 ya habían tenido la oportunidad de contestar unas preguntas previas y de realizar un ejercicio práctico de acomodación de unos elementos. Entonces, ustedes recuerdan que hicimos un ejercicio donde algunos muy creativamente me ubicaron estos 5 elementos en este espacio. Entonces recuerden que algunos hablaron de jugar con los tamaños, algunos hablaron de jugar con la superposición, que es cuando un elemento se superpone a otro. Otros me trabajaron con la repetición, otros me intentaron contar toda una historia con la escena que estaban reflejando, ¿sí? Otros de pronto fueron un poquito más intuitivos y acomodaron más al azar los elementos, otros tuvieron en cuenta el fondo, otros de pronto simplemente ubicaron los elementos sí, de una forma más aleatoria. Entonces, bueno, todos esos detallitos hacen parte del estudio de la composición y para que los empiecen a recordar. Bueno, entonces nosotros esta parte ya la habíamos trabajado, que hacía parte del logro anterior. Y aquí, en el inicio del tema de la composición artística, lo primero que les voy a pedir es que hagan un ejercicio de lectura de esta teoría, que son conceptos pues muy breves, están resumidos, pero que explican en realidad a qué se refiere cada uno. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es darles una orientación básica de qué deben hacer en cada ejercicio. Este es un taller, ¿sí? De la página 14 a la 21 hay que hacer un taller que tiene que ver con los elementos de la composición. Este taller nos va a permitir entonces dominar un poquito cada uno de estos elementos. Por ejemplo, entonces vamos a empezar con el punto. El punto es la unidad mínima de expresión en cualquier composición visual. El punto puede tener dos connotaciones. Yo los voy a invitar a que hagan la lectura, pero yo aquí de todas maneras les voy a comentar brevemente. El punto es la unidad mínima de la composición, pero el punto puede tener dos connotaciones. El punto puede ser una huella que se deja en el espacio, una herramienta como un lápiz, un marcador, cualquier herramienta que deje una marca en un espacio, pues va a producir un punto. Pero el punto también puede tomarse desde una concepción más abstracta como una ubicación. Entonces, si yo en este espacio tengo que ubicar uno de estos puntos, en el momento en que yo empiezo a pensar dónde lo debo ubicar, ya estoy analizando el concepto de punto. Yo no lo he puesto aquí físicamente, no se ve el punto, pero yo estoy mirando, por ejemplo, este punto, yo tengo que ubicarlo acá. Entonces ese ejercicio mental que yo estoy haciendo de mirar cuál es el mejor lugar para ubicarlo, ya ahí estoy concibiendo el punto desde una perspectiva más abstracta. No lo estoy viendo, pero lo estoy determinando. ¿Sí? Si yo voy a ubicar, por ejemplo, este punto, entonces yo voy a venir a este espacio y yo tengo que traducir, ¿sí? Esta ubicación en este espacio que es más grande. Entonces es ese tipo de pensamiento de conciencia ya me está obligando a mí a ser ágil en la determinación de un lugar en el espacio. Eso es trabajar con el punto. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar brevemente en forma de video qué deben hacer ustedes para realizar ese ejercicio. Entonces, por favor prestemos mucha atención. Para el ejercicio de punto, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Bueno, lo primero es ubicar los puntos, ¿cierto? Ustedes ven que en la imagen se está formando como a simple vista se forma un elefante, ¿cierto? Es la figura de un animal, pero la preocupación primaria de ustedes debe ser la ubicación de los puntos. O sea, la idea es que ustedes aquí practiquen en la espacialidad la ubicación de un punto, que se vuelvan ágiles en determinar un punto en un espacio. Entonces, por ejemplo, mirando la imagen, voy a ubicar un primer punto. Entonces, por ejemplo, yo voy a calcular qué tanto en esta dimensión como en esta yo me vuelva ágil en determinar diferentes ubicaciones. Entonces, este primer punto que yo voy a hacer, si ustedes miran la imagen de la guía, entonces listo, yo lo voy a poner por acá. ¿Qué quiere decir esto?
que yo ya sé calcular este, este espacio en esta dimensión y también sé calcular este espacio en esta dimensión, ¿cierto? Entonces yo ahí estoy practicando observación y me estoy volviendo ágil en determinar rápidamente dónde queda un punto. Cosa que si yo lo pongo, por ejemplo, por acá, o si lo pongo, por ejemplo, por acá, si comparamos con la imagen de la guía nos va a quedar mal ubicado, proporcionalmente hablando, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer ese ejercicio con cada punto. Entonces yo, este punto, por ejemplo, el siguiente, si ustedes ven la guía, que sería este punto, ¿sí? Lo voy a ubicar por acá. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto yo me di cuenta que baja un poquito, ¿sí? Baja un poquito del eje de este punto. Entonces yo estoy calculando aquí un espacio y a la vez estoy determinando una distancia en esta dimensión, ¿cierto? Yo sé que parece un poquito enredado, pero lo que estamos haciendo aquí es ubicar puntos. El siguiente punto, por ejemplo, si ustedes miran la imagen de la guía, yo lo voy a ubicar más o menos por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Yo determiné que este punto estaba más abajito de este, ¿sí? Y que corría un poquito más a la derecha que este. Entonces, si yo a este punto me apresuro a ponerlo por acá, o me apresuro a ponerlo por acá, por decir algo, entonces aquí usted con esa prisa no está practicando el sentido de ubicación, ¿cierto? Entonces, yo sigo haciendo ese ejercicio de una manera más mecánica, pero de todas maneras observando bien. Por ejemplo, voy a ubicar un cuarto punto. Entonces, este punto lo voy a ubicar, por ejemplo, por acá. ¿Por qué lo puse ahí? Entonces yo me di cuenta mirando la imagen de la guía que la separación de estos dos puntos es un poco mayor a esta separación de estos dos puntos. Y me di cuenta que este punto está más o menos nivelado con este, ¿cierto? Incluso yo creo que es un poquito más arriba. Si ustedes observan bien, este puntico queda un poquito más arriba que este. Entonces yo todas esas orientaciones que hago mentalmente, yo las tengo que hacer para que los puntos me queden bien ubicados. Entonces, por ejemplo, si ustedes se equivocan acá, pues si usted considera, por ejemplo, que acá hubo una imprecisión, entonces usted lo sube un poquito. Yo me di cuenta que este puntico era un poquito más arriba que este, ¿sí? Entonces, cuando yo termine de ubicar todos esos puntos con esa dinámica que ya practiqué, que yo me volví ágil, ubicando puntos en un espacio, midiendo mentalmente, entonces, ¿qué va a pasar? Yo cuando una los puntos, esa imagen del elefante se me debe formar y me debe quedar bien proporcionada. Si usted ubica mal los puntos, la imagen no le va a salir, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que hacer el dibujo y poner los puntos, porque entonces ahí no están practicando el concepto de punto. Ustedes lo que tienen que hacer es ubicar puntos, volverse ágiles, ser estratégicos, y cuando unan las líneas de los puntos, el elefante les va a salir solito. Listo. Entonces, esa es la dinámica para hacer este ejercicio. Bueno, muchachos, me permiten mientras yo organizo aquí otra vez. Bueno, entonces ya vimos de qué se trata el ejercicio del punto y espero que ustedes lo realicen pues de la mejor manera. Vamos a hablar de la línea. Recuerden que la línea se puede definir como una sucesión de puntos, ¿sí? Una serie de puntos va a formar una línea. Nosotros podemos hablar de línea también desde una perspectiva visual, como la huella que deja una herramienta como el lápiz, ¿cierto? Si nosotros hacemos un trazo con el lápiz, pues se genera una línea, pero concibamos también la línea desde una perspectiva más abstracta. Por ejemplo, una serie de etapas ubicadas en una mesa va a formar una línea. Si ustedes ubican una tapa tras otra, van formando una línea. Si hay 10 personas y se paran una al lado de la otra, pues esa serie de personas va a formar una línea. Entonces la línea la podemos tomar como la huella que deja una herramienta artística o como un recorrido, ¿sí? Como un recorrido que forma la ubicación de ciertos elementos. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo en una composición, yo puedo marcar la ubicación de 5 elementos a través de la concepción de una línea. Entonces,
yo quiero ubicar 5 elementos de forma diagonal, ¿sí? Entonces ahí yo estoy trabajando y estoy concibiendo la línea como un elemento fundamental. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a poner en práctica las características principales de la línea. Entonces la idea es que ustedes copien esta imagen en este recuadro. Prácticamente es hacer lo que ustedes están viendo acá. De todas maneras, les voy a mostrar en el video, ¿sí?, cómo lo deben hacer. Entonces, si me permiten, yo lo abro por acá. Para trabajar línea, el elemento de la línea, entonces ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. La idea es que en el recuadro ustedes logren copiar la imagen que aparece al lado izquierdo de la guía, listo, que es como un jarrón y dos frutas. ¿Qué tienen que tener ustedes presente acá? Que la línea tiene varias características, como ya lo explicamos. Entonces, en el momento en que usted empiece a hacer los trazos para ese dibujo, lo que se les está pidiendo acá es que ustedes hagan consciente qué características debe tener cada trazo. Entonces, por ejemplo, yo empecé a hacer aquí la forma de la botella. Esta línea debe ser, por ejemplo, yo concientizo de que esa línea debe ser vertical, que debe ser más o menos recta, o ustedes se fijan si está completamente recta, ¿sí? Que eso tiene que ver con la forma. Ustedes se tienen que fijar en el valor de la línea, si esta línea es oscura, si esta línea es gris, si esta línea es muy clarita, ¿sí? Y con esa conciencia ustedes le van dando forma a todo el dibujo. Entonces, esta línea yo me fijo si es curva, si es recta, si va hacia arriba, si va hacia un poquito más hacia la derecha, si va un poquito, perdón, hacia la izquierda, si va un poquito más hacia la derecha. Entonces yo me empiezo a fijar en todos esos detalles. Y yo le voy dando la forma, ¿sí? Y voy haciendo consciente cada una de esas características que tiene la línea, ¿cierto? Entonces, por decir algo, yo aquí me estoy dando cuenta que esta línea en cuanto al valor me quedó muy fuerte, me quedó muy negra. Entonces yo voy a coger, y como yo voy a considerar es un error, pero recuerden que aquí más que hablar de errores, pues hablamos es de un ejercicio. Entonces voy a hacer la línea de tal forma que el valor me coincida con el que yo estoy percibiendo en la imagen que tiene la guía. Entonces yo hago primero el contorno y luego para el relleno. Entonces yo me voy a empezar a fijar, ¿sí?, esas líneas, qué valor tienen. Entonces, esas líneas tienen un valor gris, pero ¿qué gris? ¿Será que es un gris claro o será que es un gris oscuro? ¿Será que las líneas son en sentido horizontal o será que las líneas son en sentido vertical? ¿Será que las líneas que hay a este lado derecho son más oscuras o son más claritas? Entonces, yo voy a tener esa conciencia de que cada trazo que yo haga en el dibujo, yo tengo que saber si es horizontal, si es vertical, la forma. Tengo que saber la dirección también. Entonces, si es recta, si es curva, tengo que saber el calibre, si la línea es gruesa, si la línea es delgada, y tengo que saber el valor, si es clarita o si es oscura. Entonces, con esa dinámica, yo le sigo dando el tratamiento a la botella, ¿sí? Pero la idea es que ustedes pues hagan todo el ejercicio. Yo le sigo dando el tratamiento a la botella. Por aquí empiezo a ubicar entonces las frutas, ¿sí? No importa que no les quede completamente idéntico, lo importante es que ustedes hagan un buen ejercicio de observación y que a la hora de marcar las líneas ustedes piensen en lo que les acabé de decir. Listo, entonces aquí estamos practicando el manejo de la línea. Si aquí por ejemplo las líneas son más oscuras, entonces yo las empiezo a hacer más oscuras, ¿sí? Si aquí por ejemplo las líneas son más claras, entonces yo las empiezo a hacer más claras. Si veo que esta dirección, por ejemplo, no era la adecuada, entonces yo les cambio la dirección. Y con esa dinámica, entonces yo le termino de dar forma a la botella. Si ustedes hacen bien este ejercicio, ustedes van a notar que la botella empieza a tomar un poco de volumen, que deja de ser plana, que empieza a tornarse un poquito tridimensional. Listo. Entonces, esa es la idea con el ejercicio de línea. Bueno, muchachos, entonces vamos a proseguir con el elemento de la forma. Entonces, no olviden, los invito a que le den primero una lectura al concepto, ¿sí? O sea, no se queden solamente con lo que yo les estoy comentando por acá, que es muy breve. Y de igual manera ustedes pueden consultar más información acerca de cada uno de los elementos. Ustedes
pueden buscar imágenes donde se resalta el elemento de la forma. Entonces es una invitación que yo les hago. Bueno, para trabajar la forma, sí, aquí pues básicamente nos están definiendo qué significa el concepto de forma y cuáles son los tipos de formas que nosotros podemos encontrar. Bueno, este ejercicio en realidad es muy sencillo de hacer, entonces les voy a mostrar en el video cómo lo deben realizar. Un segundito. Para el ejercicio de forma, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer es simplificar, ¿sí? Nosotros ya explicamos que hay formas básicas que nos pueden servir para dar lugar a formas más complejas. Entonces, este ejercicio lo que se trata es que usted, con base a formas básicas, pero normalmente geométricas, usted le dé lugar a formas más complejas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer el dibujo de cada animal, ¿sí? En todo el cuadro, siguiendo los pasos que se ven ahí en la guía, ¿sí? Si las imágenes de la guía no están en buena calidad, entonces lo invito a que mire la guía digital. La guía pues en el archivo del computador sí se ve mucho mejor. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el número 1, que es un pato. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer el pato? Entonces, no es que yo voy a hacer cada dibujito del pato hasta completar los 6 dibujitos. No, yo voy a hacer un solo dibujo, pero voy a seguir los pasos. Entonces, el primer paso que aparece ahí es hacer un óvalo. ¿Sí? Ustedes van a tratar de dimensionar el tamaño del óvalo, la dirección, ¿sí? Ya, yo sé que cada uno tiene su estilo para dibujar, pues mi estilo es más o menos así, ustedes ya me han visto. Entonces, primer paso, yo tengo un óvalo, ¿sí? Segundo paso, en este mismo dibujo, entonces yo voy a ubicar el segundo paso. ¿Qué sigue? Por ejemplo, si hacer un círculo, ustedes van mirando la guía, entonces hay que hacer un círculo. Hombre, ¿será que este círculo podrá ser de cualquier tamaño? No, ¿cierto? Porque sabemos que hay una proporción. Entonces, si el círculo me quedó muy chiquito, entonces yo voy a hacerlo un poquito más grande hasta que yo más o menos vea que está bien proporcionado. Entonces, vamos a hacer este círculo, luego vamos a hacer el siguiente círculo que hace parte del segundo paso, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar, miren que lo que practicamos acá en el punto, ustedes aquí ya lo empiezan o sea, ustedes ya empiezan a ver la utilidad. Entonces yo tengo que mirar esta bolita, si está corrida para acá, si está alineada con esta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo veo que ese círculo más pequeño no está en todo el centro de la bolita grande, sino que está un poquito hacia la derecha, ¿cierto? ¿Sí? Y que el tamaño del círculo, el diámetro de este círculo es menor a este, obviamente, ¿cierto? Entonces, yo con esas bases, yo ya ubico el círculo. Voy para el tercer paso, entonces, en el mismo dibujo, yo voy completando el tercer paso, ¿sí? Yo creo que ya ustedes pues ya me entendieron. Aquí, por ejemplo, pues vendría la cola y las patas por acá abajo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si yo voy a seguir con el siguiente paso, entonces aquí le pongo el pico, bueno. Y por último, cuando ustedes terminen todos los pasos, entonces ustedes se van a fijar qué partes son las que no necesito. Entonces, si yo veo que aquí hay una línea, por ejemplo, de la cabeza que no necesito, ¿sí? Porque en el resultado final esta línea no cierra aquí completamente. Entonces yo la borro, le cuadro la cabeza, le hago los detalles, cosa que aquí pues ya me empieza a quedar el dibujo terminado, ¿cierto? Pero entonces, ¿de qué parte el ejercicio? De que yo por medio de formas básicas, de óvalos, de círculos, yo le empiece a dar forma a un dibujo más complejo. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio con cada uno de los animales que aparecen ahí. Listo. Bueno muchachos, entonces vamos a proseguir por acá. Bueno, entonces ya sabemos cómo trabajar esta parte de la forma. Recuerden que ustedes entonces deben centrarse en obtener este resultado, pero siguiendo los pasos. Bueno, vamos a avanzar. Aquí vamos a trabajar lo que es el contorno. En realidad son
Miren que son conceptos muy básicos, pero que a la hora de aplicarlos en una composición, pues no los hacemos bien conscientes, ¿cierto? Si nosotros necesitamos definir bien el contorno de una figura, ¿sí? Tenemos que tener claro qué es verdaderamente un contorno. Entonces, los invito a que le den una lectura a la teoría, y para la realización del ejercicio, pues hay unos cuidados que ustedes deben tener y se los voy a mostrar también a continuación. Bueno, para el ejercicio de contorno, este ejercicio está ligado con el ejercicio de espacio positivo y negativo, o sea, vamos a practicar los dos conceptos en un solo ejercicio. Es muy sencillo, ¿qué tienen que hacer? Ustedes aquí pueden ver que yo dibujé solo una parte de la figura que aparece en la guía, ¿cierto? Pues en la guía aparece un dibujo más completo y más complejo. Entonces yo hice una parte pues para que se viera más grande. Ustedes lo que tienen que hacer es con un color, y fíjense que ese color tenga una punta fina. Con un color van a empezar a delinear lo que ustedes consideren que es el contorno, ¿sí? Entonces, si nos quedó claro el concepto de contorno, eso es lo que yo voy a verificar si usted logra definir con el color cuál es el contorno de esa imagen. Entonces, sea muy cuidadoso al repasar el contorno, ¿cierto? No lo haga a la carrera, hágalo despacio. Por ejemplo, si aquí usted nota que la línea se le fue por otro ladito, que se salió de la línea original del dibujo, entonces usted borra y vuelve a repasar por todo el contorno, sea lo más preciso y exacto. No se póngaselo a la carrera, que no se trata de terminar, se trata de practicar y hacerlo bien, de coger pulso. Se trata de que usted practique la habilidad con las manos al coger el lápiz, ¿listo? Entonces es delinear completamente el contorno. Cuando ustedes lleguen a estas partes, ¿sí?, que tienen un poco más de detalle, recuerden bien delinear cada detalle, ¿listo? Entonces, si aquí hay, por ejemplo, mire, y aquí me salí, entonces yo tengo que corregir, tengo que borrar y tengo que volver a repasar bien el contorno por toda la imagen, despacio, no importa que se demoren, listo. Entonces, ¿qué no deben hacer? No deben apresurarse, no deben concebir el contorno como una línea uniforme. Entonces, ¿qué harán de pronto los que no comprendan bien la intención del ejercicio? Van a hacer esto, ¿cierto? Y se van a salir de la línea original del dibujo por acabar rápido. Entonces, no, así como yo le estaba haciendo acá con mucho espacio, ¿sí? Vamos a alinear lo que ustedes consideren el contorno del dibujo. Entonces, ustedes ya siguen todo el dibujo, el resto, y ahí estarían practicando contorno. ¿Qué hay que hacer con el espacio positivo y negativo? Entonces, ustedes en la primera imagen dicen en la guía que solamente deben colorear el espacio negativo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miren este dibujo, ustedes deben saber cuál es el espacio negativo. ¿Es el que hay alrededor o es el que hay adentro de la figura? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa decisión, ustedes colorean solamente el espacio negativo. Y en el segundo dibujo dice la guía que hay que colorear solamente el espacio positivo. Entonces, cuando ustedes hagan el delineado, ustedes definen cuál es el espacio positivo y negativo y colorean solamente el espacio positivo en el segundo dibujo. Listo. Ese es el ejercicio de contorno. Bueno, muchachos, entonces ese era el ejercicio para el contorno y el espacio positivo y negativo. Y por último, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la textura. Entonces, en la misma dinámica le damos una lectura al concepto general, los tipos de textura que se pueden encontrar. Si ustedes quieren ampliar el concepto, pueden buscar pues, más información también. Y por último, entonces realizan el siguiente ejercicio. Se trata de traspasar estas dos imágenes que representan una textura a este espacio. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que ustedes intenten aplicar los conceptos que ya han aprendido para generar el resultado pues acá esperado. Por último les voy a proyectar el video donde explican
de forma breve cómo trabajar este ejercicio. Para el ejercicio de textura, ¿sí? Si ustedes se fijan en la guía, hay dos imágenes. Entonces esas imágenes ustedes deben tratar de imitarlas en el recuadro que tienen pues al lado derecho. Listo, entonces por ejemplo, algo que se me ha olvidado decirles es que traten de hacer los ejercicios en ese orden. Entonces primero hago punto, después hago línea, después hago forma, después hago contorno y por último hago la textura. ¿Por qué en ese orden? Porque este ejercicio de textura me va a exigir a mí un poco más de práctica en cuanto al manejo del punto, de la línea, de la forma, ¿sí? De los contornos. Entonces, en la medida en que usted haya practicado los elementos anteriores, va a poder realizar este ejercicio de textura pues con más facilidad. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿sí? Si yo pensara en traspasar esa textura a este recuadro, entonces yo tendría que empezar por definir dónde tengo que ubicar las líneas. Entonces yo tengo que marcar puntos. Yo definí que una de las líneas de esa textura va a ir acá, ¿sí? Y va a terminar por acá, por decir algo. Yo creo que si ustedes siguen la imagen de la guía, son capaces de detectar cuál es la línea que yo voy a hacer acá. Entonces, por ejemplo, yo marqué esta línea, ¿sí? Aquí voy a marcar otra. Entonces yo tengo que practicar lo que aprendí cuando hice el ejercicio de punto. Entonces yo voy a ubicar este punto de inicio, voy a ubicar este punto de final, aquí hay una distancia, ¿sí? Entonces aquí voy a tirar yo otra línea, ¿sí? Entonces mire que yo ahí estoy practicando punto, estoy practicando línea, ¿sí? Ustedes más o menos evalúan, por decir algo, esta forma, si se asemeja a la imagen que ustedes tienen en la guía, esta forma que yo acabé de encerrar acá. Mire que uno empieza como a abstraer ciertas formas del espacio para guiarse en la construcción de una imagen más compleja. Entonces, bueno, yo aquí, por ejemplo, yo puedo seguir acá. Entonces, yo voy a marcar un punto de inicio y voy a hacer una línea que me va a terminar acá, ¿sí? Entonces, que no me quede idéntica, listo. Pero entonces yo tuve una conciencia de que esa línea no era completamente recta, sino que tenía unos altibajos. ¿Qué detalle me falta a mí? Considerar el calibre. Entonces yo sé que el calibre de esa línea es un poquito más grueso, ¿sí? Y que el valor es un poco más negro. Entonces yo tengo en cuenta esos detalles que ya los había trabajado en el ejercicio de línea y empiezo a darle forma a esa textura. Entonces, por ejemplo aquí, si ustedes miran la imagen, ustedes pueden ver que hay una línea mucho más delgada y más clara. Y por aquí hay una línea también muy delgada, muy clara. Entonces mire que todo este tipo de conciencias son las que ustedes deben poner en práctica para lograr esa textura. Listo. Es un ejercicio de mucha paciencia que demora un poquito de tiempo, pero yo les aseguro que si ustedes lo hacen a conciencia y lo hacen bien, el resultado va a ser muy satisfactorio. El último ejemplo, entonces, voy a hacer por acá esta línea que es muy notoria. Entonces yo calculo un punto de inicio, ¿sí? Yo calculé un punto por acá. Mentalmente yo hice esta percepción. Si yo pusiera este punto más arriba, la imagen me quedaría diferente, ¿cierto? Entonces yo puse ese punto acá y voy a poner un punto de fin. Entonces yo lo voy a poner más o menos por acá. Entonces vamos a ver cuál era la línea que yo estaba construyendo. Entonces, listo, yo creo que ya se dieron cuenta que tiene esa línea que es más gruesa y es más negra. Entonces eso indica que yo ya mejoré la observación, porque yo ya soy capaz de determinar todos esos aspectos que al principio sí yo no les prestaba atención. Entonces esta línea aquí ya está lista, y así sucesivamente ustedes van haciendo ese cúmulo de líneas, ese cúmulo de cálculos de puntos, y la textura les va a ir apareciendo. ¿Qué hacen al final? Tratar de darle un poquito de sombra. Aquí pues digamos que sí, en la imagen se percibe que tiene sombreado, entonces ustedes le pueden dar un poquito de sombra, listo. Y con la otra imagen que sigue de textura, ustedes hacen lo mismo. Por ejemplo, ustedes primero ubican puntos, después
ubican líneas y a partir de la construcción de formas ustedes le pueden ir dando forma a la otra textura. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces yo espero que les haya quedado muy claro cada uno de los ejercicios. Aquí por último tenemos el color. Recuerden darle lectura. Aclaramos que no hay ejercicio de color precisamente porque nosotros en el primer logro pues siempre damos un espacio para la teoría del color y estudiamos el color pues de una forma más profunda. Entonces por eso en este caso no vamos a hacer pues como un ejercicio redundante acerca del color. Bueno muchachos, entonces recuerden que estos ejercicios tienen unas condiciones para que puedan conseguir los resultados esperados, ¿sí? Porque hay veces por el afán de cumplir no hacemos los ejercicios debidamente. Entonces tómense el tiempo. El plazo yo todavía no se los voy a informar, simplemente vayan trabajando. Si tienen alguna duda, entonces me preguntan, me escriben y para cualquier inquietud yo voy a estar a la orden. Bueno muchachos, entonces por esta ocasión damos por terminada la sesión, ya quedan ustedes con el trabajo asignado y atentos para cualquier orientación que se les dé. Muchas gracias.